buenas y las grasas malas es lo que vamos a hablar ahora. Para eso tenemos como invitado a Gerardo Burón, que es nutriólogo. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias. Qué gusto verte. ¿Por qué no nos explicas en general qué son las grasas y qué tipos de grasas existen? Las grasas son sustancias que se encuentran en nuestros alimentos y que cumplen funciones a nivel celular. Lo que tenemos que hacer básicamente es decirle a nuestros pacientes e informarles que la grasa que consumimos no es igual a la grasa que tenemos en el cuerpo. Claro. La grasa cumple una función energética por un lado, cumple función hasta llenadora en algunos alimentos, sirve para saciar un poco algunos alimentos, y otra es una función celular. Nos suministra ácidos grasos que le llamamos los ácidos grasos esenciales, que sirven para cierto tipo de sustancias dentro de la célula, para la membrana celular, en realidad, los ácidos grasos tipo omega 3, omega 6, que son esenciales porque nosotros no los producimos, sino tenemos que consumirlos. Y de ahí partimos que hay grasas buenas y hay grasas no tan buenas, ¿no es cierto? Lo que sucede muchas veces es que nosotros, dentro de la jerga médica, hemos confundido a nuestros propios pacientes con el tema de las grasas saturadas y las grasas no saturadas. Pero hablándole un lenguaje claro a nuestros pacientes, siempre le decimos, la grasa saturada es, su nombre mismo lo dice, saturado, está compacto, se ve. Es una grasa que el pellejito, la manteca, todo lo que podemos apreciar, y es de origen animal. Esto tiene colesterol. Claro. Las grasas no saturadas son diluidas, son las líquidas, son las grasas vegetales, y estas no tienen colesterol. Entonces aquí viene la gran diferencia entre una grasa y otra grasa. Tengo grasa animal con colesterol y tengo grasa vegetal sin colesterol. Entonces, cuando consumo un producto de origen vegetal, no es que me esté bajando el colesterol, es que simplemente no lo estoy consumiendo. El problema viene cuando hablamos de colesteroles buenos y colesteroles malos, que tampoco son en realidad colesteroles, son vehículos, son proteínas que transportan el colesterol. Entonces, como te digo, nosotros hemos contribuido a que el paciente como que se desoriente un poco de lo que es una grasa y de lo que es otra grasa. Claro, y también los excesos es importante mencionar en algún momento, ¿no? La grasa, definitivamente, en la alimentación es energética, y cuando abusamos de ella, el organismo solo agarra lo que necesita, ese 25-30% útil para él. El resto, si es que comemos mucha grasa en nuestra alimentación, pasa así a nuestra reserva, a guardarla un poquito. Por eso es que se habla de que las grasas son muy calóricas, y si comemos mucha grasa, muchas calorías, comenzamos a almacenarla dentro de nuestro reservorio, que sí es la grasa corporal, y comenzamos a subir de peso. Claro. Ahora, Gerardo, con respecto a las grasas saturadas e insaturadas, las grasas esenciales o no esenciales, definitivamente yo ya estoy convencido de que no existe nada malo en cuanto a la alimentación si es que se consume dentro de las cantidades y a las proporciones adecuadas, ¿no? Digamos, las grasas, ¿qué proporción, qué porcentaje de nuestras calorías al día deben ser? Se dice que debería ser más o menos un 25-30%. Ok, y de este 25-30%, ¿qué porcentaje permitido debe ser de grasas saturadas? De grasas saturadas debería ir más o menos entre un 5 a 15, hasta un 20%. ¿Y la razón de esto cuál es? ¿Por qué tiene que haber, digamos, proporcionalmente un poco más de grasas insaturadas que de grasas saturadas en nuestra dieta? Precisamente por eso, porque dentro de las grasas no saturadas, que están los ácidos grasos esenciales, los tenemos que consumir todos los días para nuestra regeneración celular y para muchas funciones hormonales inclusive. Correcto. Por eso es importante, es un alimento esencial que debemos tener en nuestra alimentación. El no consumir nada de grasa también puede hacer un desbalance. Cuando hablas de ácidos grasos esenciales, estás hablando de los omegas. Los omegas, el omega 3, el linolénico y el linoleico. Ahora, el omega 3 y el omega 6. De repente eso puede llevar a confusión un poco a las personas, al público, porque dices, grasas insaturadas, principalmente vegetales, pero me dicen que el salmón, por ejemplo, tiene bastante de grasa insaturada. Exacto. Algunos alimentos animales también tienen grasas. Tienen grasas. Lo que sí es que hay alimentos animales que tienen grasas monosaturadas o no tan saturadas, como se le dice, ¿no? O insaturadas. Pero lo vegetal no tiene nada saturado. Se podría convertir en grasa trans o se podría sobresaturar, pero no llega a ser una saturada. Es decir, lo vegetal no puede convertirse en animal nunca.
Correcto. No puede convertirse en animal nunca, pero si se consume en exceso sí podría ser dañino. Por la cantidad de calorías y por la cantidad de grasa que consumimos. Eso hay que especificar las cantidades. Sería bueno saber qué como te digo, por la cantidades. misma jerga médica nosotros hemos confundido un poco a la gente, ¿no es cierto? No, y sí, para eso hay que aclarar muy bien lo que es una cosa y la otra. Entonces la gente, cuando se informa bien, cuando como pacientes les decimos qué debe comer, qué no debe comer, qué grasa es útil, qué grasa no es útil, en qué cantidades, el paciente se va mucho mejor porque sabe también y no se deja engañar por ahí. Claro, además no todos los cuerpos necesitan lo mismo. Me imagino que tendría que haber una evaluación específica para saber la cantidad de grasa que necesita eliminar, o de repente, ¿qué pasaría en el caso que tengas una persona que tenga muy poco porcentaje de grasa y que consuma muy poca grasa en su alimentación? Cuando hablamos ya de grasa corporal, ya viene a ser otra grasa, el tejido adiposo, que cumple una función en realidad dentro del organismo, que es de protección por un lado y de termorregulación de temperatura dentro del organismo. Claro. Las personas que tienen Martín, mucha que se grasa, muere de por frío ejemplo, acá en el switcher. las personas que tienen mucha grasa andan sudando, tienen mucho calor. Las personas que tienen poca grasa corporal tienen mucho frío también. Esa es la grasa que tenemos en el organismo, pero varía también de acuerdo a un patrón, que es hombre, mujer. Claro. El sexo es completamente distinto. La mujer tiene más grasa corporal dentro del peso que el hombre. La mujer tiene hasta un 8, 10, hasta 12% de grasa corporal porque tiene grasa en las piernas, en los muslos, en los glúteos, en el abdomen, en el busto, en los ¿Cuánto es brazos. lo que debería ser lo ideal que tuviese la mujer en...? Lo que hay que ver es el peso. La mujer debe tener más o menos un 12 a 13% de grasa de la masa corporal. El porcentaje del peso. Ojo, que es distinto a veces, por eso hay que hacer una buena biometría con las personas. Ver no solo la talla, el sexo en sí, la estructura, la contextura y el complex. Cuando uno ya tiene estos parámetros, puede más o menos aproximadamente decirle a una persona cuánto de grasa tiene que tener. La mujer, por un lado, y tiene más grasa por un tema reproductivo, porque tiene más reservas. El hombre no, tiene grasa central. Y de hecho, por eso los hombres engordamos y no sale barriga. ¿Y cuál es la deficiencia que tendría alguien que no consuma grasa para nada? En realidad, pensaría que, no como nada de grasa porque si no me hace... Por un lado, en la alimentación, que no consumimos grasa útil, como te decía, podemos tener problemas inclusive hormonales o problemas de regeneración celular. Bajas calorías, si es una persona realmente que no tiene mucha energía, es una persona que por ahí va a tener mucho frío, va a tener descompensaciones a largo plazo. Claro. Ahora, hay un tema interesante con respecto a la grasa corporal. La grasa corporal está dividida en la grasa que almacenamos fuera, pero también hay grasa visceral. Cuando tú mides la grasa corporal de una persona, estás calculando toda la grasa, incluida la visceral, porque hay gente que es muy delgada, que no se le ve pues gordita, que no tiene rollos, pero que de repente tiene una grasa visceral importante, y eso... Es un poco difícil medirlo en realidad. Se podría hacer una impedancia, pero demora mucho tiempo, hay que hacer con radioisótopos. Lo que a veces medimos son los pliegues, pedimos la grasa con unos aparatitos que nos ayudan electrónicamente a medir la grasa fuera del cuerpo. La grasa dentro del cuerpo es un poco complicada medirla, pero a veces sí podemos hacerla no tan directamente como un numerito, sino ya con problemas metabólicos asociados a ella, con problemas de insulina y azúcar. ¿Qué consejos le podrías dar a las personas que intentan hacer una dieta? ¿Qué cantidad de grasa deberían de consumir para tener algo balanceado, ¿no? En realidad lo que tenemos que hacer es bajar un poco la cantidad de grasa, pero no dejar de consumirla. Si yo sé que hay una grasa útil para mi alimentación, entonces de repente tengo que orientar más mi alimentación a este tipo de grasas. Pero la necesito de todas maneras, no puedo dejar de comerla. Balancear con un poco de proteína. La proteína también tiene grasa, la grasa animal. Los vegetales, nuestros carbohidratos tienen grasa vegetal. Entonces de lo que se trata también es que si yo quiero bajar de peso, quiero bajar mi volumen corporal o mis reservas, no solo tengo que consumir alimentos útiles, sino también alimentos que me ayudan a remover un poquito la grasa que tengo del cuerpo. Pero eso va jugando un poco con mi índice glucémico en realidad. Tendría que haber una evaluación general. Exacto, siempre tenemos que ver eso. Bueno, Gerardo Buroncle, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gusto verte, Gerardo. Nosotros nos vamos a Exteriores con Milagro con una nota y vamos a averiguar qué son las grasas trans.